Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Estamos aquí como todos los domingos. Todos los domingos a la misma hora, sin fallar, hacemos un escritor. Algunos han venido repetidas veces, otros son las primeras veces y hoy tenemos uno que es de la primera vez, que ha hecho un libro interesantísimo sobre el mariscalato. En la Alemania dicen siempre, cuando hablamos de Alemania, siempre lo identifica todo el mundo en la historia con el periodo nazi. Pero bueno, los mariscales de campo ya existían anteriormente, lo que, claro, Hitler quiso adaptarlos a sus órdenes, ¿no? Pero bueno, de todo ha salido un libro muy bonito y yo creo que tenemos que darlo a conocer y como cada semana... Pues a José Antonio Márquez le haremos las preguntas de rigor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Muy tranquilo, mucho calor aquí en Praga, pero bueno, poquito a poco sí, bueno, vamos aguantando la hora de calor. Sí. Si supieras lo que es Barcelona. Me hago una idea. ¿De dónde proviene el término mariscal de campo? Bueno, es muy buena pregunta. Hay muchos historiadores y gente mucho más experta que yo en esto del tema de la lingüística, ¿no? Que ha estado tratando de averiguar exactamente de dónde proviene el término. Parece ser que el término proviene de muchos años atrás, ¿no? No queda exactamente muy bien cuándo se podría indicar, de cuándo exactamente proviene el término, pero parece que puede provenir del término Marschall, que era como una especie de jefe de las caballerizas de la familia imperial. Entonces es posible que este término tenga al menos un origen, como digo, medieval. Sin embargo, nos dices que mariscal de campo era el más alto honor que un mariscal, bueno, que un oficial alemán podía llegar, ¿no? Correcto, así es. ¿Por qué? Porque en el ejército alemán, tanto en el ejército imperial como posteriormente luego en la Segunda Guerra Mundial, el rango máximo al que tú podías aspirar era, general de 4 estrellas, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Obviando un poco los términos alemanes. Ese era el techo al que podías alcanzar. Pero Hitler recupera el rango de mariscal de campo que había desaparecido al finalizar la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en 1919. Lo cual significa que solamente el dictador alemán va a poder concederte esa dignidad, la dignidad de mariscal de campo. ¿El bastón de mando es lo mejor que identifica al mariscal? Sin lugar a dudas, porque la forma más rápida de identificar a un mariscal de campo, estando a relativa distancia, es directamente el bastón de mando. Cada bastón de mando era único en el sentido de que cada uno de ellos estaba decorado de forma totalmente diferente. Entonces, en sí, eran incluso pequeñas piezas de arte, ¿no? Algunos eran más largos, otros más pequeños, pero sin lugar a dudas, aquello que identificaba al mariscal eran, por un lado, ¿no? Los dos bastones cruzados en sus sombreras oficial, y también el bastón de mando que, como digo, llevaban siempre en su mano. A Goering se le conocía por sus excesos a la hora de vestir uniformes y medallas. En algunos casos le llamaban el payaso del Tercer Reich. ¿Goering no era aquel que había sido marchante de vinos y cavas antes de ser el oficial alemán? Bueno, Hermann Göring fue muchas cosas. Fue muchas cosas, pero lo más importante es que antes de ser quien llegó a ser, ¿no? Por lo que fue conocido, ¿no? Principalmente por el gran público en general, que es el líder de la Luftwaffe y luego posteriormente mariscal del Tercer Reich y luego gran mariscal, etcétera, etcétera, fue un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial. Esto es muy importante mencionarlo porque normalmente se suele pasar por puntillas por encima de su biografía o no se suele mencionar. Hermann Göring es un héroe de guerra nacional, es un héroe de guerra del Tercer Reich. Para que nos hagamos una idea, es el sucesor del mayor as de la aviación, posiblemente conocido en la historia, que es el Barón Rojo. Sí, Él bueno. adquiere el mando de la Jasta 11,
lo cual significa que automáticamente le puso en el foco mediático de toda Alemania. Entonces, cuando acaba la guerra, él es un héroe de guerra. Y por eso Hitler dijo, oye, este tipo me interesa tenerlo cerca, porque al fin y al cabo no deja de ser una figura mediática, ¿no? Los mariscales de campo en Alemania solo rendían cuentas antes del emperador. Bueno, al emperador... Efectivamente. Efectivamente, y luego posteriormente al dictador alemán, sí, a Hitler, efectivamente. El inicio de la Gran Guerra también trajo consigo una nueva hornada de mariscales que recibieron dicho nombramiento en los imperios centrales, el imperio alemán y el austrohúngaro. ¿Pero esto por qué? Porque estaba unido, bueno, porque Alemania y Austria eran lo mismo, ¿no? Sí y no, hay que tener en cuenta que el rango de mariscal de campo existía en varios países a la vez. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania era una entidad y por otro lado luego estaba el Imperio Austrohúngaro, que era otro país, otro imperio. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, ambos imperios se alían y forman lo que serían las potencias centrales. Y para poder conseguir el rango de mariscal de campo, antes de que llegara Hitler al poder y que recuperara de nuevo el rango de mariscal, solamente se podía conseguir dicho rango haciendo méritos de guerra en el campo de batalla. Es por eso, como tú bien has mencionado, existe una nueva horneada de mariscales de estos imperios. ¿Por qué? Porque hay una nueva guerra. Al haber una nueva guerra, estos generales que están ansiosos de hacerse con ese bastón que les identifica como mariscales de campo, van a hacer o intentaron hacer méritos de guerra para conseguir ese rango y hacer que lo hicieron. El Tratado de Versalles fue repudiado por Hitler casi de inmediato, lo que de nuevo le hizo ganar grandes enteros como salvador de Alemania. ¿Crees que realmente era así? ¿Él se logró vender como salvador de Alemania? No lo digo yo, lo dicen todos los veteranos a los cuales he entrevistado, lo dicen decenas de multitudes de obras y un largo etcétera. Yo lo único que hago es ser el eco de todos estos testigos, de todos estos testimonios. Sí, Hitler es el salvador de Alemania, no solo para el ejército, sino para todo el pueblo alemán. ¿Por qué? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se da el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado de paz en el que la primera vez en la historia europea un Estado vencido no puede negociar la paz. ¿Qué significa esto? Que la paz es impuesta a golpe de tratado y Alemania es obligada a seguir unas condiciones totalmente draconianas. Por eso en Alemania el Tratado de Versalles no se conocía en aquella época como el Tratado de Versalles, sino como el Dictado de Versalles. El Diktat, ¿no? Que es así como lo llamaban los alemanes. Entonces, el gobierno que surge a raíz del Tratado de Versalles es la República de Weimar, una república débil en la que el propio país, los propios ciudadanos, no creen en esa democracia impuesta por las potencias vencedoras, pero solamente por algunas. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos no firmó el Tratado de Versalles ante lo que se estaba diciendo. De hecho, ya lo dijeron, ¿no? Esto es una paz de solamente 20 años, y así fue. Entonces, al iniciarse, ¿no?, las condiciones del Tratado de Versalles, Alemania entra en una gran recesión económica, hay disturbios en las calles, asesinatos, luchas entre unos bandos y otros, hasta que llega alguien que empieza a chillar, empieza a gritar, y su mensaje es escuchado. ¿Quién es esa persona? Es Hitler. Pero si Hitler hubiera muerto, por ejemplo, en el Putsch de Múnich de 1923, habría habido un segundo Hitler. Habría habido otra persona que, chillando, ¿no?, habría convencido al pueblo alemán. Ya se sabe, ¿no?, que río revuelto, ¿no?, ganancia de pescadores. Pues eso fue precisamente lo que pasó. Y él, como tú bien has dicho, de un plumazo se quita de en medio el Tratado de Versalles. Y esto supuso, efectivamente, como tú bien has comentado, que tuviera una gran fama, una gran popularidad y se considerara, pues, lo que realmente fue el salvador de Alemania económicamente. Consiguió de nuevo que Alemania fuera un país estable y consiguió acabar con el paro. Es una forma muy ridícula de hacerlo, pero dijo, bueno, ¿qué tenemos? 5 millones de parados, 6 millones de parados, venga, 2 al ejército y 3 a producir armas. Fin del paro, ¿no? Fin del paro. Entonces, así fue.
Traición militar prusiana. Se habla mucho de esta traición. ¿Por qué? Bueno, claro, hay que tener en cuenta de que entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial solamente hay eso, no lo que hemos dicho, una paz de 20 años. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial hay que pensar en las raíces del ejército alemán. El ejército alemán es un ejército imperial, o al menos sus raíces. ¿Qué quiere decir eso? Que el imperio que existía antes de finalizar la Primera Guerra Mundial proviene de un ejército y de una sociedad totalmente militarizada, cuya figura central era el Kaiser alemán. Si tú querías pertenecer a la alta sociedad, para poder pertenecer a la alta sociedad imperial, tenías que tener carrera militar. Un militar estaba vamos a decirlo así, en la cúspide de la sociedad social de la Alemania imperial antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchos jóvenes oficiales que participan y combaten en la Primera Guerra Mundial, luego, posteriormente, van a ocupar cargos de gran responsabilidad en el periodo de entreguerras y luego, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial. Todos estos mariscales son oficiales que tienen esa larga tradición militar de la cual ellos han bebido en las academias militares de Potsdam, en las academias militares de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa tradición de honor a la patria, honor al líder, cumplimiento de la palabra, todo eso, todas esas tradiciones, esos oficiales las mantienen. Por eso el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial tiene esas raíces prusianas. Hitler llegó al poder gracias al viejo mariscal Hindenburg por los buenos resultados electorales del partido político. Bueno, esto sería porque se vendió como salvador de la patria, ¿no? O como Mesías, casi bien. Claro, también el problema que tenía Hindenburg es que ya estaba un poco mayor y Hindenburg se dejaba impresionar bastante. Ese era el problema. Y claro, a los nazis se les daba muy bien el venderse. Entonces, claro, pues cuando el pobre Hindenburg está ahí subido ¿no?, en la balaustrada del Ayuntamiento de Berlín, se hace todo de noche y de repente pues ve a miles y miles de hombres, ¿no?, con las antorchas moviéndose, ¿no?, en honor a él, en honor a Alemania y todo esto, pues Hindenburg dice, ostras, pues lo mismo este tío realmente es quien dice ser, el salvador de Alemania. Y entonces todas estas paradas militares que eran tanto del gusto del viejo mariscal, en cierta forma convencen, ¿no? Le cubren su ego. Y Hitler siempre fue muy, muy, muy amable con el viejo Hindenburg, porque sabía que Hindenburg era su último escollo. Entonces, teniendo a Hindenburg bajo su ala, Hitler podría poco a poco hacerse con el poder. Que eso es exactamente lo que va haciendo, porque el primer recorte de libertades en Alemania no lo firma Hitler, lo firma Hindenburg, sin ir más lejos. Porque Hitler convence a Hindenburg de que, bueno, ya sabes, ¿no?, el tema del incendio del Reichstag fue obra de los comunistas. Y qué casualidad que en el momento en el que entran los nazis ahí, ¿no?, a investigar, oh, qué casualidad, mira, tenemos aquí a un comunista y mira, tiene las cerillas en el bolsillo. Pues nada, han sido los comunistas. Y entonces ahí es cuando ya pues se restringen todos los partidos de izquierdas y es cuando ya, como digo, Hindenburg, repito, no Hitler, es el que firma el primer recorte de libertades en Alemania. Hitler jugó muy bien sus cartas. Con el fin del Tratado de Versalles se acaba para siempre el ejército limitado de 100.000 hombres y el nombramiento de mariscales de campo que había sido también abolido. ¿Quién abolió el nombramiento de mariscales de campo y por qué? Sería el Tratado de Versalles, ¿no? Efectivamente, el Tratado de Versalles. Recordemos, antes hemos mencionado un dato muy importante. Para poder ser mariscal de campo, tenía que ser el emperador quien otorgaba ese rango y, en segundo lugar, tiene que haber una guerra. Entonces, el Tratado de Versalles lo que hace es cortar por lo sano la cabeza del ejército alemán, dejar solamente un ejército de 100.000 hombres liderado por 4.000 oficiales, es decir, una oficialidad muy pequeña, muy minúscula, y el rango de mariscal no se puede ganar. ¿Por qué no se puede ganar? Primero, no hay Kaiser, porque el Kaiser ha hecho las maletas y ha dicho, aquí os quedáis con el embrollo, cabrones. Y en segundo lugar, pues no hay guerra. Entonces, el ejército de entreguerras es un ejército de paz, que solamente tiene que mantener ese ejército para proteger las fronteras de Alemania. No es un ejército que tiene que ser expansionista. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que llega Hitler al poder, ya con el pobre Hindenburg, ¿no?, ya criando malvas, dice, bueno, a ver, ¿qué cosas puedo hacer
para tener contento al ejército. ¡Ah! Mira, recupero el rango de mariscal de campo. Perfecto. Vaya, pero es que no estamos en guerra. Y tengo que controlar a la Kriegsmarine, es decir, a la Armada, tengo que controlar al ejército de tierra, entiéndase, y tengo que controlar el ejército de aire. ¿Qué se me ocurre? Pues ya está. Ahora que tengo el rango de mariscal, que lo he vuelto a restituir, me voy a saltar la tradición prusiana de nombrar mariscales de campo durante periodos de guerra, y yo, Hitler, el dictador de Alemania, voy a decidir a dedo a quién voy a nombrar mariscal de campo. Entonces esto es muy importante porque, claro, habiendo tres oficiales, tres generales, cada uno de ellos en cada una de las ramas del ejército, les puedo nombrar mariscales y ponerlos de mi lado, que fue exactamente lo que ocurrió. La necesidad hacía extraños amigos de cama. Esto ha sido siempre, lo estamos viendo ahora en España con el PP y Vox, ¿no? Sí, claro. Von Blumberg terminó la Gran Guerra como héroe a pesar de no haber pisado el campo de batalla. Esto ocurrió mucho, no iban ni dirigían las guerras, entonces se dirigían desde la retaguardia a los generales. Los generales estaban en la retaguardia, no estaban en el campo de batalla, ¿eh? Y esto os lo calláis todos los historiadores. No sé por qué. Bueno, hay que entender dos cosas. Hay algunos oficiales que durante la Primera Guerra Mundial no son generales, y son capitanes, son tenientes, son coroneles, y algunos sí luchan a pie de trinchera. Los generales, durante la Primera Guerra Mundial, efectivamente, van a estar todos detrás de las líneas, que fue exactamente lo que ocurrió en la mayoría de los casos en la Segunda Guerra Mundial, pero hay excepciones a la regla. Por ejemplo, Rommel combatía junto con su división, y algunos oficiales bastante notables dentro de las Waffen-SS que también combatieron a pie de trinchera. Yeah. Incluso algunos de ellos murieron en combate. Ahí, por ejemplo, me vienen a la cabeza muchos ejemplos, ¿no?, en los que se le da una orden a una división o a un regimiento y el coronel o el general de turno decide cargar con sus hombres para morir con ellos, porque él sabe que es una misión suicida, ¿no? Entonces, por eso el índice de mortalidad en la Segunda Guerra Mundial de estos generales pues fue relativamente mayor si lo comparamos con la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, tú, como has comentado, estos generales, ¿no?, mirando esos mapitas, ¿no?, pues llevaban a la muerte a decenas de miles de hombres solo para poder lucir, como bien has dicho, más condecoraciones. Yeah. Asunto Blomberg-Frisch, que tendría como principal objetivo deshacerse de las figuras contrarias a los planes nazis. O sea, estos que tenían accidentes o morían envenenados, ¿no?, como mínimo. Bueno, es un tema muy interesante que has traído a colación, porque nos podría dar ya solamente una hora del mismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el periodo de entreguerras? Ya hemos dicho, ¿no?, que Hitler trata de mantener contento al ejército. Entonces, para poder mantener contento al ejército, me quito de en medio las sanciones del Tratado de Versalles, recupero el rango de mariscal y además pues nombro 3 mariscales de campo para que me apoyen. ¿Qué es lo que pasa? Que el jefe del Estado Mayor alemán y el jefe del Alto Estado Mayor, de la oficina del Ejército de Tierra, no están conformes con lo que está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que Hitler desea entrar en guerra lo antes posible. El ejército alemán no está preparado. Los oficiales y la alta oficialidad alemana, a pesar de que son partidarios de las grandes medidas que Hitler está tomando para modernizar el ejército alemán, no creen que el ejército esté preparado en 1936, 1937, 1938, 1939 para una guerra, o incluso para la anexión de los Sudetes, o para la anexión de Checoslovaquia, porque temen que las potencias aliadas puedan tomar cartas en el asunto y decir, oye, que os estáis pasando, os declaramos la guerra. Entonces, a pesar de que pues, Hitler trata de ganarse a estos oficiales, hay 2 de ellos, concretamente Blomberg y Frisch, que no están de acuerdo con todo lo que está pasando en Alemania y con todo este rearme. Entonces, se trata de buscar, voy a comentarlo así de forma muy rápida, cualquier excusa para quitarlos del medio. Entonces, a Blomberg se ha casado con una mujer que tiene un pasado, vamos a decirlo así, algo turbio. Parece ser que en su juventud, la señorita con la que él se casó, era prostituta. Entonces, cuando se enteran los nazis, pues le dan la posibilidad de divorciarse, y bueno, y aquí no ha pasado nada, porque es que además Hitler había sido el testigo de la boda.
de este mariscal de campo. Entonces dijo, hombre, es que si esto se hace público, pues va a haber un jaleo muy importante. Y Blomberg ahí dijo, bueno, vale, tengo dos opciones. O sigo con mi carrera militar o sencillamente abandono mi carrera militar y dejo que Hitler haga lo que quiera con esta excusa que me ha dado de mi mujer. Porque para él, Blomberg, su mujer, pues era inmaculada, etcétera, etcétera. Y decidió irse con su mujer. Decidió abandonar todos los cargos y dejarle vía libre Hitler. Por amor. Frisch, por amor en este caso, sí. Frisch, pero ojo, muy importante, pero Blomberg sí que fue muy bien tratado por el régimen, porque él se retira de forma voluntaria, por lo cual se le mantiene el salario de mariscal de campo, se le mantiene una serie de honorarios por su cumpleaños, se le entrega una bonita finca para que se retire a cazar, o sea que bueno, que sí, que hay un escándalo, pero Blomberg, digamos que sale por la puerta de atrás, pero sale con dos buenos maletines y con una buena sonrisa, ¿no? Fritz, en cambio, pues él dice que él no va a aceptar ningún ascenso, que él es completamente contrario a la guerra, y entonces se busca, pues eso, el escándalo. ¿Y cuál es el escándalo? Pues mira, vamos a decir que es homosexual. En aquella época, pues ser homosexual, pues era algo pues que sencillamente destruía tu reputación. Y antes de que esto saliera a la luz y de que pues tuviera un juicio, pues Fritz dijo, vale, de acuerdo, me retiro de la oficina del ejército, tenéis carta blanca, pero esto no lo hagáis público. Obviamente era mentira, pero bueno, él sabía que si Hitler ponía en marcha toda la maquinaria del partido y toda la maquinaria de la propaganda alemana, porque claro, hay que recordar que él controla todos los medios de comunicación en ese momento, por lo cual, si quiere destruir la reputación de alguien, por muy general que sea, lo va a hacer. Y entonces, Frisch es consciente de esto y Frisch se retira. Entonces, a grandes rasgos, este sería el escándalo Blomberg-Frisch. La cinta de la izquierda es la condecoración de la casa de Hohenlohe-Lorden. De esto sabemos algo, ¿no? En Marbella, de la casa de Hohenlohe. Bueno. Sí. Bueno, creo que veranean allí, ¿no? Me parece. Algunos descendientes de la casa Hohenzollern, si mal no recuerdo, ¿no? Göring se matriculó en la Universidad de Múnich para estudiar Historia, Económicas y Ciencias Políticas. La pregunta es, ¿las tres carreras a la vez? Sí, es que hay que recordar que, bueno, esto es algo también que no solemos mencionar o que se suele mencionar muy de pasada, ¿no? Haciendo notas al pie. Hermann Göring era un superdotado. Es decir, tenía un coeficiente intelectual bastante elevado. Entonces, sí, se puso a estudiar esas carreras como el gordo volador, ¿no? Como me gusta llamarlo. Pero claro, hay que tener en cuenta de que todavía no era morfinómano. Quiero decir, la caída en la espiral de locuras, ¿no? que tiene Hermann Göring a raíz de las drogas, cuando es joven, pues todavía no las tiene, ¿no? De hecho, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues tiene esos conocimientos, ha sido héroe de guerra, es altamente condecorado, de hecho se ven sus fotos, es un tío pues alto, delgado, con muy buen porte, es por eso, ¿no? Que luego dio un bagretazo, ¿no? Y se casó con una noble con bastante dinero. Entonces, claro, no es lo mismo el Hermann Göring antes del Putsch de Múnich que el Hermann Göring que vamos a encontrar después de 1923, ¿no? Cuando resulta herido y a raíz de esa herida que tiene en la pierna es cuando le inyectan morfina por primera vez. Inyección que, por cierto, le acabará haciendo que sea adicto a esa sustancia a lo largo de toda su vida, hasta los juicios de Nuremberg, curiosamente. Bueno, ¿tendría alguien que se la proporcionaba? Hombre, claro, a ver, pues siendo una de las cabezas más importantes del gobierno alemán, pues indudablemente, claro. Los uniformes de Göring, pomposos, ridículos, comenzaron a ser objeto de bromas de muchos oficiales, que no eran todos los mismos, los uniformes. Es que, bueno, Hermann Göring tenía un gusto bastante peculiar y aparte tenía un problema. Hermann Göring tenía un ego, yo creo que tan grande como su barriga. ¿Por qué? Porque a Hermann Göring le gustaba ser el mejor, le gustaba estar por encima de los demás. Él es uno de los primeros, si no es el primero, es uno de los primeros mariscales del Tercer Reich. Claro, pero eso para él no es suficiente, porque cuando ya empieza a haber más mariscales, él no es único. Es por eso que le pide a Hitler algo más. Y entonces a él se le nombra Reichsmarschall, mariscal del Reich, mariscal del Imperio. ¿Para qué? Para cubrir su ego.
y entonces su bastón de mando es más largo que el Ya, del resto de los mariscales. La tiene más larga, ¿no? Y luego, la condecoración más importante que se podía ganar en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial era la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Para que nos hagamos una idea, para que los oyentes nos entiendan, es la medalla que se solía llevar al cuello. ¿Vale? ya. No confundir con la Pougle Mérite de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya. Pues esa cruz de hierro, pues digamos que tiene unas medidas de 48 milímetros, ¿vale? De punta a punta. Pues a Hermann Göring se le entregó la gran cruz de la Cruz de Caballero, que era pues como 3 o 4 centímetros más grande. Más grande. Por lo cual, claro, ¿por qué? Porque para cubrir, de nuevo, para cubrir su ego. Y efectivamente a él le gustaba destacar. Entonces se vestía pues de colores que normalmente pues digamos que no eran los que su uniforme debía tener. Le gustaba también disfrazarse. En ocasiones, pues cuando tenía reuniones en cena se disfrazaba de mosquetero y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues claro, la alta oficialidad alemana, pues en petit comité, es decir, a puerta cerrada, pues sí que hacían burla de los excesos de Hermann Göring en ese sentido. Declarado culpable de crímenes contra la humanidad, fue sentenciado a muerte y a morir en la horca. Así es, ¿por qué? Porque es que él, durante los juicios de Nuremberg, él se declaró inocente y dijo no conocer nada de los crímenes que los alemanes realizaron durante la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío, concretamente el Holocausto. Pero cuando ya se mostraron documentos en los que está la propia firma de Hermann Göring, pues ya directamente Hermann Göring lo que hizo fue ponerse el cuello alrededor de la soga, y eso fue exactamente lo que pasó. Ya. Erich Raeder, uno de los miembros del Estado Mayor que discutía abiertamente con el dictador en las reuniones, luego fue ascendido a almirante. Pero tenía conocimientos de mar este señor. Sí, hombre, claro, por supuesto. Hay que recordar que Erich Raeder es uno de estos grandes almirantes veteranos de la Primera Guerra Mundial que además estudió o fue ayudante de algunos de los grandes mariscales mariscal no, en este caso sería gran almirante, ¿no? Porque el término mariscal del Tercer Reich, en este caso, cuando hablamos de la Armada, se dice Großadmiral, es decir, gran almirante. Pero vamos, es el sinónimo, ¿no? Gran almirante sería un mariscal, para que nos entendamos. Él, repito, él es el segundo de algunos de estos grandes mariscales, en este caso almirantes, que tiene la flota imperial durante la Primera Guerra Mundial. Hablamos, por ejemplo, de von Spee, sin ir más lejos, ¿no? Él también incluso pues llega a ser el segundo del almirante von Hipper. Es decir, él está junto a las grandes cabezas pensantes que han creado la Marina Imperial Alemana antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y luego, posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial. Luego, por diferentes ascensos y demás, él llega a ser la cabeza de la Kriegsmarine, es decir, de la Marina de Guerra, para que nos entendamos, de la Armada de Guerra. Entonces, ¿era un conocedor de la mar? Sí, sin lugar a dudas. Además, tenía una larga tradición. En Alemania existía una gran tradición marina porque al Kaiser le encantaban los barcos. Entonces, durante todo su reinado, él se dedicó a construir una grandiosa flota. Pero la flota alemana no llegó a salir a combatir a gran escala durante la Primera Guerra Mundial porque el Kaiser tenía miedo a perder sus barquitos. En plan de, me he gastado aquí un montón de dinero para tener mi gran flota, es por eso que no deseo sacar mis barcos a combatir. Por eso, solamente aquellos estudiosos, ¿no? Aquellos que os guste el tema de la Primera Guerra Mundial, solamente recordaréis una gran batalla naval, que es la batalla de Jutlandia. Esa es la única gran batalla naval que más o menos acaba en tablas, en las que británicos y alemanes se ven las caras. El resto de la guerra, los barcos están pudriéndose en los puertos, precisamente por eso, porque el Kaiser no quería que su flota se hundiera, ¿no? Entonces, Raeder está ahí. Raeder habla y aprende de todos estos grandes almirantes. Él trae toda esa tradición a la Kriegsmarine. Es por eso
que Hitler le pone a la cabeza de la Kriegsmarine, de la Armada alemana, y en segundo lugar es por eso que durante el periodo de entreguerras hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial se mantiene una tónica en la marina alemana, en la marina de guerra alemana. ¿Cuál es? La creación de buques de superficie. ¿Por qué? Porque Raeder viene de esa tradición de la construcción de barcos y porque los almirantes con los que él había estudiado, había apoyado o había estado en su Estado Mayor eran partícipes de dicha doctrina. Es por eso que da inicio el famoso Plan Z, del cual pues, no podríamos hablar largo y tendido. Pero, en resumidas cuentas, sí, Raeder era un conocedor del mar y sabía lo que se hacía. Las grandes victorias en Europa, ¿cuáles fueron? Esto contribuyó a elevar la popularidad de Hitler a niveles hasta entonces desconocidos. Pero ¿hasta dónde llegaron? Bueno, llegaron incluso a pensar de que Hitler era invencible, de que Hitler era prácticamente un elegido por la deidad para poner a Alemania ahí, que Alemania encontrara por fin, ¿no?, el lugar bajo el sol, algo que Alemania ya trató de hacer durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay que pensar siendo un ciudadano alemán en 1939. Tu país no ha sido derrotado en la Primera Guerra Mundial. Esto es importante mencionarlo. Repito, el ejército alemán no ha sido derrotado en la Primera Guerra Mundial. Son los políticos los que firman la paz. Con un ejército no derrotado. Entonces, los alemanes, el ejército, se considera traicionado por los políticos. Entonces, regresan a Alemania, surge todo este periodo de caos, y entonces Hitler llega, da el manotazo, ¿no?, en la mesa, y dice, bueno, a partir de ahora esto fuera, y vamos a crear la gran Alemania, vamos a volver a recuperar nuestro orgullo. Y cuando Hitler se anexiona a los Sudetes, no pasa nada. Las potencias aliadas no hacen nada. Y los alemanes dicen, hostia, un éxito diplomático impresionante. Bueno, los alemanes aplauden. Bueno, y ahora nos vamos a anexionar Austria. Los británicos no hacen nada, los franceses no hacen nada. Otra gran victoria diplomática de Hitler. Los alemanes, flipando en colores, dicen, hostia, esto es increíble. Bueno, pues ahora dice Hitler, bueno, venga, pues ahora me anexiona Checoslovaquia. Total, como los británicos no van a hacer nada, se anexiona Checoslovaquia. Los británicos no hacen nada. Otra gran victoria diplomática de Hitler. Hitler ha ganado 3 guerras sin que ocurra nada. Yeah. 3 victorias diplomáticas. ¿Qué pasa después? Bueno, voy a invadir Polonia. Total. Está aquí al lado. Total. Está aquí al lado, no me van a decir nada. Los polacos me dicen que no al corredor de Danzig, porque claro, hay que recordar que Alemania en esta época estaba dividida en dos. Si miráis un mapa, ¿no? Esto es el Tercer Reich, luego hay un trozo de Polonia que da al mar y luego aquí al lado estaba lo que sería la Prusia Oriental, ¿no? Entonces, ese corredor que pertenecía a Polonia, pues Hitler dijo, oye, dame este trozo de terreno para poder unir mis territorios. Polonia dijo que no y bueno, se armó la de San Quintín. Entonces ahí Hitler, pues inventándose una excusa, pues invade Polonia. Había llegado a ese pacto, ¿no? El famoso pacto Molotov-Ribbentrop, en el que alemanes y soviéticos se estrechan la mano y se dividen Polonia. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Y qué pasa? Que sí, bueno, Hitler aquí sí es cierto que la diplomacia alemana comete un error. Pensar que en esta ocasión también los británicos no les iban a declarar la guerra, pero esta vez sí sucede. Entonces franceses y británicos se ven arrastrados a la guerra. Entonces Francia no hace nada, Reino Unido no hace nada y los alemanes tranquilamente, entiéndase, es una guerra, en un mes se comen por completo Polonia. Es otra gran victoria. Esto sube grandes puntos a Hitler, pero luego llega 1940, el año siguiente, 1940, va Hitler, ataca Francia. Francia es el ejército más grande y más poderoso de ese momento. Es el ejército más poderoso del mundo. El ejército vencedor de la Primera Guerra Mundial. Los mejores tanques, los mejores aviones, los grandes generales que vencieron al ejército imperial durante la Primera Guerra Mundial. Pues Francia es derrotada en un mes. En un mes. Ya. Claro, imagínate cómo lo que supone eso para el pueblo alemán. Dicen, ostras, Hitler es imparable. Bueno, no contamos que Dinamarca se rinda en los 2 días.
no contamos Holanda, no contamos Bélgica, no contamos Noruega. Todos estos países van cayendo uno detrás de otro como un castillo de naipes. Eso en 1940, cuando ya, claro, en julio de 1940 los franceses han firmado ya la rendición, pues Hitler es el gran héroe. Ha llegado a tal nivel de fama en Alemania como nunca más va a gozar a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, entiéndase. Hitler ha conseguido vencer a todos estos países. Muy bien. Keitel Waldheim, le hacían bromas por su apellido que significaba lacayo, pero méritos de guerra se ve que no tenía muchos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, Keitel, efectivamente, era ese hombre de paja que Hitler tenía para firmar las órdenes. La alta oficialidad le llamaba la Keitel, que en alemán significa, como tú bien has dicho, lacayo, o también lacayo, exacto. O también se le llamaba der General Jawohl, que significa el general sí señor, o simplemente Herr Keitel, que dice sí Keitel. Entonces, bueno, realmente este hombre era supuestamente el máximo responsable del alto Estado Mayor alemán. Pero claro, era una mofa porque quien realmente daba las órdenes era Hitler. Él solamente se dedicaba a firmar. Luego, posteriormente, por diferentes operaciones y por diferentes victorias que tiene Alemania, pues sí que es cierto que él le entrega el mariscalato y luego también incluso le llega a condecorar con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Porque claro, Hitler valoraba por encima de todo una cosa, que era la lealtad. Entonces, aquellos que estaban a su lado, moviendo la cabeza, sí, jefe, sí, jefe, sí, jefe, pues toda esta gente también recibía honores, también recibía prebendas, también recibía recompensas. Es por eso, por ejemplo, que Eva Braun, por ejemplo, cuando Hitler se va a suicidar, Eva Braun dice, ¿con qué le puedo recompensar? Con mi apellido. Es por eso que Hitler se casa con ella. ¿Por qué? Porque él valoraba por encima de todo la lealtad, es la única persona que se ha quedado con él. Y le entrega lo único que le puede entregar en ese momento y lo único que Eva quería, que era eso, su apellido. Y por eso, cuando estamos hablando de Eva Braun, es incorrecto. El término es incorrecto porque Eva Braun deja de ser Eva Braun para convertirse en Eva Hitler. Albert Keisling pasó a la historia como uno de los mejores tácticos de la Wehrmacht. Durante la Segunda Guerra Mundial fue jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa, pero esto ha quedado muy, muy diluida, esta figura de este señor, ¿no? Sí, al igual que otros muchos mariscales de campo, ha quedado diluida por un solo nombre, Erwin Rommel. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de los grandes mariscales de campo, nadie sabe quién es Kesselring, nadie sabe quién es Hadler, Keitel, por ejemplo. Bueno, Keitel quizás algo sí, porque era el perro faldero de Hitler, ¿no? Claro. Pero Kesselring es que es el mayor táctico defensivo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y es un general de aviación. Es que curiosamente, ¿no? Pero luego, como más destacó a lo largo de la guerra, fue liderando unidades terrestres, lo cual no deja de ser a mí me gusta llamarlo, ¿no? Una rara avis. Y fue uno de los 27 condecorados con los diamantes de la Cruz de Caballero. Es decir, solamente hubo otros 27 oficiales tan altamente condecorados como él, lo cual nos deja una pista del brillante táctico militar del que estamos hablando. En 1941 actuó como Operación Barbarroja, donde la Fuerza Aérea bajo su mando cosechó importantes victorias. Pues no hizo cosas, ¿no? Claro. Y además, hay que tener en cuenta también que fue un ataque por sorpresa, los soviéticos no estaban preparados, pero él sí que barre por completo toda la Fuerza Aérea soviética que se encuentra. Eso que llamamos, ¿no?, la superioridad aérea, hoy que quizás no nos puede sonar mucho por los conflictos actuales, pues él la consigue de tal forma que hace que posibilita que los alemanes puedan recorrer cientos de kilómetros en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque no hay aviones enemigos que puedan destruir esos blindados que van avanzando por Rusia. Esto lo consigue Kesselring y lo consigue de una forma muy efectiva, a pesar de que tenía unidades, vamos a decirlo así, bastante limitadas para el amplio frente en el cual tenía que combatir. Pero claro, estamos hablando de miles y miles de kilómetros. La frontera rusa desde el Mar Caspio hasta el Mar del Norte, te puedo asegurar que es bastante grande, ¿no? Entonces, con los pocos aviones que tenía, ¿no?, que tenía que, vamos a decirlo así, diluir todas sus unidades en todo este extenso territorio,
pues lo hizo bastante bien. Lis Walheim, a lo largo de toda su carrera, sus grandes dotes organizativas le ayudaron a la anexión de Austria y Alemania y a integrar su ejército en la Wehrmacht. Bueno, encontraría gente con ganas de juntarse, ¿no? Porque no creo que por las buenas Alemania y Austria se juntaran, por decirlo, o se anexionaran. Claro, claro. Luego, claro, cuando se habla del tema de anexión no se suele decir, no, es que Hitler realizó una gran labor diplomática, los aliados no hicieron nada y por eso Alemania se anexionó Austria. Claro, hay muchos más factores detrás, obviamente, ¿no? Y uno de ellos es el factor militar, sin lugar a dudas. Es decir, cuando Alemania decide anexionarse a Austria, hay unidades, hay divisiones que entran en Austria, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que de no haberse producido esa diplomacia, habrían hablado las armas. Entonces, List, con estos movimientos de tropas, se garantizó que en caso de haber sido necesario ese golpe militar, ¿de acuerdo? Habría sido efectivo. Luego, además, claro, tienes otro problema añadido, que es decir, te anexionas un país, ese país tiene unas fuerzas armadas que tienen su propio sistema organizativo, sus propios oficiales, sus propios manuales de entrenamiento y todo ese tipo de cosas. List lo que hace es coger todas estas divisiones austriacas y anexionarlas dentro de la Wehrmacht, dentro del ejército alemán, y lo hace de forma excelentemente y de forma brillante, lo cual también pues, nos da unas pistas de lo que tú has comentado, ¿no? de esa gran capacidad organizativa que tenía este brillante oficial. Michael Milk Erher y Milk Kosselin hubieran estado a cargo de la Luftwaffe en lugar de Goering. Alemania habría ganado la guerra con la lealtad al emperador y a la patria. Explícanos esto en 2 palabras. Uf, es muy largo, ¿eh? Bueno, si Milch o Kesselring hubieran estado al cargo de la Luftwaffe en lugar de Goering, las cosas habrían sido muy diferentes. ¿Por qué? Antes, cuando hemos estado hablando de Goering, hemos visto que sí, que el tipo parece ser que era muy listo, muy espabilado, pero que luego, a partir de 1923, con el tema de la morfina, digamos que se vuelve un poco más caótico, ¿no? De mente poco centrada. Luego, cuando Hitler le nombra mariscal del aire, claro, hay un problema de facto. Hermann Göring no es un oficial de Estado Mayor. Hermann Göring no ha sido miembro del ejército desde el final de la Primera Guerra Mundial. Hermann Göring no sabe nada de los nuevos aviones. Hermann Göring no sabe nada de cómo mover decenas y decenas y miles de aviones. ¿Por qué? Porque él no tiene ese conocimiento. A él se le da la orden de reconstruir la Luftwaffe, es decir, de reconstruir las Fuerzas Armadas alemanas desde cero. No tiene capacidad, no tiene conocimientos para hacerlo. Pero ¿qué hace? Se rodea de gente muy competente. Milch es uno de ellos. Entonces, Milch reorganiza la Luftwaffe para Hermann Göring, para Hitler. Kesselring, pues ya lo hemos visto, Kesselring es un excelente táctico en el papel y bueno, lo demostró en multitud de ocasiones. Si Milch o Kesselring hubieran estado a la cabeza de la Luftwaffe, el gran caos organizativo que había a la hora de tomar determinadas decisiones no habría existido. Y la falta de conocimientos o la falta de iniciativa, estos oficiales no tenían ese problema. ¿Por qué? Porque eran oficiales mucho más competentes que Göring. Göring, como ya hemos dicho, al no tener competencias realmente, sí que se rodea de gente muy competente, pero fomenta que estos oficiales que están más o menos al mismo nivel compitan entre ellos. Y cuando alguno de ellos brillaba demasiado, lo quitaba de en medio. Yeah. Lo cual producía graves problemas burocráticos y graves problemas y luchas de poder internas dentro de la propia Luftwaffe. Por lo cual, si tienes a un líder que realmente es capaz, a un líder que realmente puede tomar estas decisiones y que hace que sus subalternos primero le respeten y en segundo lugar sigan sus órdenes que tienen que ser coherentes con el estado de guerra actual, pues la Luftwaffe hubiera sido mucho más efectiva.
Hugo Spirli miraba de altiva, rostro imperturbable, monóculo y funciones duras, cara de pocos amigos, estereotipo de oficial prusiano. Se ha convertido en una imagen imborrable del imaginario colectivo. Daba miedo este señor, ¿no? Sí, bueno, si ves la foto no hay nada más que verle. O sea, quiero decir, cuando de pequeñitos, ¿no? Bueno, yo tengo 45 años, veíamos esas películas, ¿no? De los años 60, años 70, en los que salía el típico oficial alemán en las películas estas de Hollywood, ¿no? Así, con la cara de pocos amigos, con el monóculo, mirándote por encima del hombro, pues es este tío. Sin lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Por eso, para mí, yo lo considero el estereotipo. Era un oficial de la Luftwaffe. Y bueno, sí, sí. Spirli fue duramente crítico con los modelos de aviones y dio prioridad a los que creyó mejores para la Luftwaffe. Fue nombrado mariscal de campo en 1940. Después se preparó la batalla de Inglaterra y Spirli parece que sabía vivir. Primero en París, sin dar golpe, y luego en su castillo como jubilado. Yo creía que esto solo pasaba en España. No, no, no. El problema que tiene Sperler es que, bueno, tras la derrota de la batalla de Inglaterra, a él se le da la orden de proteger los cielos de Francia con 4 aviones. Con más aviones, obviamente, pero con muy pocas unidades. Entonces, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No tengo nada que hacer. Entonces, lo que hace es vivir la buena vida. Se va a casinos, empieza a gastarse dinero en su castillito, con señoritas de compañía, vinos, etcétera, etcétera. Y Hitler pues tiene que empezar a cubrir las expensas de este oficial a golpe de cheque. Porque claro, Hitler tiene que pagar las deudas que este hombre va contrayendo en los casinos, ¿no? Entonces, claro, tienes a un oficial de alta graduación que se lo tiene muy creído, que es altamente condecorado, pero no tiene nada que hacer. Entonces dice, pues bueno, pues nada, pues estoy en Francia, en la Francia ocupada, ¿no? Vivo la vida. Pues es a lo que se dedica los 3 años siguientes de guerra. Y luego ya, pues cuando acaba la guerra y está ya en los juicios de Nuremberg, pues bueno, ya se le ve la cara de hundido, de apagado, precisamente por eso, ¿no? Porque había perdido ese tren de vida que había mantenido con el tercer Reich. O sea, la política le importaba un bledo, sino a él lo que le gustaba era vivir, en una palabra. Sí, 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 efectivamente. Y eso fue lo que hizo a partir de que él no cree en la guerra, no cree en Hitler y dice, bueno, pues doy la guerra por perdida, yo me dedico a vivir la vida, a ir a los casinos, a emborracharme y a olvidarme de todo. Y eso fue lo que hizo, básicamente. Gunther Fortleger era un hombre de principios, perfecto conocedor de la realidad de la guerra. Sus campañas fueron altamente recompensadas y alcanzó el mariscalato. Hay que entender que todos los alemanes son perfectos conocedores de la guerra porque han vivido. Bueno, yo tengo la idea de que Alemania es un país hecho para la guerra. Y creo que tú lo confirmas. Yo pienso que tú lo confirmas. ¿Es así En esto? aquella época, sin duda. En aquella época, sin duda. Hay que tener en cuenta que, lo hemos comentado antes, si pensamos como un ciudadano alemán del siglo XIX, siglo XX, hasta 1945, entiéndase, la cúspide social es el ejército. Desde pequeño a ti te crean, vamos, te forman para seguir órdenes. Ya, Seguir órdenes al pie de la letra, órdenes que no cuestiones. Si tu padre te dice que saltes, vas a saltar. Si no saltas, vas a tener problemas. Tu padre te va a castigar, te va a golpear, etcétera, etcétera. ya. La disciplina que todos los niños alemanes tienen desde pequeños, entiendas, en el siglo XIX y siglo XX. Hasta Ahora 1945, igual, ¿eh? Ahora igual. es muy, muy estricta. Bueno, ahora digamos que bueno, hay muchas más libertades. Todo el tema militar, ¿no?, que existía en Alemania desapareció en 1945. Entonces, la crianza de los niños ha cambiado muchísimo con el paso de los años, ¿no? Y esa férrea mentalidad de seguir las órdenes, de no cuestionarse nada, porque al fin y al cabo, ¿no?, era la mentalidad que todos estos niños y todos estos soldados bebían desde pequeños hasta que finalmente pues empuñan las armas. No se cuestionaban las órdenes. Es que incluso cuando a un oficial le dabas una orden suicida, la cumplía con esa palabra de jawohl. Y luego, claro, ya en la guerra hay oficiales más jóvenes que no tienen esta mentalidad prusiana que dicen, oye, ¿pero qué estás haciendo? No, esto lo he vivido yo. Lo he vivido yo en el sentido de que veteranos jóvenes entre comillas, ¿no?,
jóvenes que ahora tienen 98, 99, 100 años, que en aquella época tenían 18, 19, 20, 21, hablando con ellos, me lo decían. Dice, no, a ver, yo cumplía las órdenes, pero había situaciones que yo me negaba a cumplir esa orden porque me parecía absurda. Entonces, esa tradición del honor, esa tradición prusiana, ya vemos que se empieza a diluir en cierta forma con los últimos reemplazos alemanes en el 44, en el 45. Pero claro, esa educación que tienen también en las juventudes nacionalsocialistas, desde que tienen 13 años, es decir, desde que tienen casi uso de razón, es que empiezan a jugar con armas con 13 años. Es que realizan juegos de estrategia a esa edad. Es que realizan paradas militares. Es que los niños desfilan. Es que los niños se aprenden las canciones militares a esas edades. Entonces, es normal que toda esa generación crezca con esa mentalidad de querer ir a la guerra, ¿no? En cierta forma. Siempre se ha dado una importancia grandiosa a la invasión de Polonia. Con lo fácil que fue hacerlo, ¿por qué se le da tanta importancia? Porque es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y es la primera vez que finalmente los Estados Aliados dicen que no. ¿Dicen que no a qué? A las anexiones expansionistas de Hitler. Lo mismo ha pasado hoy en día. Es decir, por ejemplo, ya sabemos, ¿no?, que la historia es cíclica. Hitler se anexiona Austria, se anexiona los Sudetes, se anexiona Checoslovaquia, nadie dice nada. Luego la monta, ¿dónde? En Polonia. Putin se anexiona Crimea, nadie dice nada. Y luego Putin, ¿dónde la monta? En Ucrania. Es exactamente lo mismo. No hemos aprendido. Las potencias aliadas, es decir, Francia, Inglaterra, no dijeron nada. Estaban con esa política de apaciguamiento mirando hacia otro lado. Lo mismo ha pasado en pleno siglo XXI. Putin se anexiona un territorio y Europa calla y mira hacia otro lado. Y luego ya cuando se monta algo a gran escala y hay una gran guerra, el que todo el mundo puede ver, que se ve en los periódicos, es cuando dicen, oye, te estás pasando. Pero claro, para poder llegar ahí, antes las potencias occidentales han tenido que mirar hacia otro lado. Eso fue lo que ocurre antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que ha ocurrido con Putin. El 18 de enero de 1943, Ilegan fue condecorado con las hojas de roble para su cruz de caballero con la cruz de hierro. ¿Qué tiene que ver la hoja de roble con la cruz de caballero? Muy bien, pues tiene que ver mucho. Bueno, yo te lo pregunto, que lo sepamos todos. Bueno, en la época imperial había diferentes símbolos. Uno de ellos era la cruz de hierro y otro era las hojas de roble. Las hojas de roble, para que nos hagamos una idea, simbolizan la familia imperial, el imperio. Entonces, al acabar la Primera Guerra Mundial, muchas condecoraciones, como ya hemos visto, ¿no?, desaparecen y otros rangos también. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler restituye la cruz de hierro. Entonces, la cruz de hierro se puede ganar de diferentes tipos, ¿no? Digamos que hay cruces de hierro poco importantes y luego cruces de hierro más importantes. La primera cruz de hierro que se gana es la cruz de hierro segunda clase. A la cruz de hierro segunda clase le sigue la cruz de hierro primera clase. Y luego a estas dos cruces le sigue la cruz que hemos hecho antes mención, la cruz que está colgando en el cuello, la cruz de caballero de la cruz de hierro. Esa es la medalla más importante que tiene Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la guerra continúa. Cuando la guerra continúa, estos oficiales que han ganado esa medalla siguen haciendo honores, siguen ganando batallas. Y entonces es que Hitler dice, ostras, tengo que meter algo para condecorar a estos héroes. Y se incluyen, ¿el qué? Un pasador, que tiene formas de hojas de roble, que se incluye en la parte superior de la medalla que lleva colgando al cuello, ¿de acuerdo? Entonces, si has sido ganador de las hojas de roble de la Cruz de Caballero, te pones esas hojas de roble justo por encima de la Cruz de Caballero. Y para que nos hagamos una idea, esas hojas de roble significa que has ganado la Cruz de Hierro, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro en 2 ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? Que la guerra continúa y la gente que ha ganado las hojas de roble siguen haciendo acciones, siguen ganando. Entonces dije, bueno, pues espadas. Y ahora no ganas las hojas de roble, sino que además ganas las espadas. Yeah. Entonces, encima de esa Cruz de Caballero, ahora tienes las hojas de roble y las espadas. ¿Qué es lo que pasa? Que la guerra sigue. Ya Hitler se tira de los pelos y dice, ostras, ¿y ahora qué hago?
pues ya está, voy a meter otro rango, los diamantes. Ya. Entonces, el siguiente rango son esas hojas de roble con esas espadas con 27, no sé si eran 27, 18, 30 pequeños diamantes en esas hojas de roble. A ver, y ahora, Liv Valheim Reiter sería enviado a Asia Oriental. ¿Qué es lo que hacían? Siempre receló de los nazis, este señor. Estaba totalmente en contra de la invasión de Francia y de los Países Bajos, que habían firmado un pacto de neutralidad. Aún así, recibiría una gran finca y una gran, diríamos, gratitud del Führer. Sí, claro. ¿Por qué? Ya hemos visto que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial hay dos sectores del ejército. Está el sector del ejército partidario de la guerra y otro que está en contra de esta guerra que Hitler está preparando. Este oficial al que tú has hecho mención forma parte de este segundo grupo. A pesar de no estar conforme, él acude a la guerra y realiza pues, su papel como buenamente puede, pero sí es crítico con el régimen. Entonces, llega un momento en el que Hitler dice, bueno, pues a este tipo que está siendo crítico conmigo, que no he conseguido, vamos a decirlo así, atraerlo bajo mi ala, le destituyo. Le doy esa finca a la que tú has hecho mención, le mantengo el salario y que disfrute ahí la jubilación de los años que le queden. Eso Hitler lo hizo con varios mariscales de campo que fueron críticos con él. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy bien documentado sobre la historia de los mariscales de campo, muy científico, en mi opinión es una pieza imprescindible si se quiere entender la Alemania que rodeaba a Hitler y su eficacia, ¿no? Leer Mariscales del Tercer Reich de José Antonio Márquez Periano és fantàstico. Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.